de presentar al señor Alberto Rodríguez. Él es director del Banco Mundial para la zona andina, que evidentemente incluye nuestro país. Señor Rodríguez, muchas gracias por estar aquí. Además, ya nos deja, se va de nuestro país, ha estado usted aquí 5 años. Le doy la bienvenida, gracias, porque además el contexto en el que usted viene es por demás oportuno, porque aquí estamos viviendo un nuevo vaivén político. Y la esperanza del crecimiento económico está disminuyendo. De hecho, con el ruido político, usted acaba de escuchar el segmento que le precedió, no está del todo bien, no hay un entendimiento entre los poderes del Estado. ¿Cuánto afecta eso a la economía? Y además otra cosa, usted dijo en febrero, en una entrevista aquí en Lima, que el ritmo de crecimiento de la economía peruana es bastante bueno, pero no el que debería registrar. Eso lo dijo en febrero. ¿Se reafirman esas palabras? Me reafirmo en esas palabras. Primero, gracias por la invitación, Jaime. Muy interesante el ambiente de crispación política, y la verdad es que hay razón, ¿no? Es un momento de mucha discusión. Yo quisiera empezar por hablar un poco del vaso medianamente lleno. Cuando yo llegué en el 2014, el Perú era un país que tenía como porcentaje del comercio de todo el continente el 3.6%. En el 2018 subió al 3.9%. Es decir, ha ganado un poco de espacio en el comercio internacional como parte de los países de América Latina y el Caribe. El Producto Interno Bruto. Eso es, perdón, en ese periodo, en esos 5 años. En estos 5 años. En estos 5 años. ¿Y en este año? En este año el comercio, ha caído un poco el comercio internacional, pero la verdad es que hay un elemento internacional, ¿no? Hay una demanda un poco más baja en los commodities. China este año está creciendo muchísimo menos que los años anteriores, está creciendo el 6%, y China es nuestro gran demandador de commodities, ¿no? Y eso tiene un efecto importante. Eso nos afecta. Nos afecta la guerra comercial también. Nos afecta la guerra comercial que genera una incertidumbre en el mercado internacional, y todo eso tiene un efecto. Y fíjate, Jaime, que a pesar de eso, el Producto Interno Bruto peruano entre el 2014 y el 2019 creció 19%. Un 19% en esos 5 años. Compáralo con Estados Unidos, que en esos mismos 5 años creció el 12%. De modo que hay un elemento que tú mencionas que es cierto, y es la crispación política genera efectos sobre la economía, pero en el Perú, y esto es algo que yo encontré bien interesante en este país, hay, diría yo, que un acuerdo fundamental sobre una economía de mercado y sobre la responsabilidad fiscal. ¿Y usted lo siente eso ahora? Yo siento eso. Acaba de escuchar, digamos, el debate político que le precedió, como le decía hace un momento. ¿Cuánto de ese barullo, cuánto de esa crisis, además del contexto internacional, no solamente Trump, no solamente China, sino también los indicadores latinoamericanos para crecimiento de este año? Así es. Pero esta crisis política, ¿cuánto nos afecta? Mira, sencillo. El crecimiento económico, toda la macroeconomía, en el caso peruano, ha sido muy bien manejada. Ustedes tienen una macroeconomía sólida, una deuda muy baja, unas reservas internacionales altas, que permite tener reacciones a caídas de crecimiento económico, aumentar la inversión pública, por ejemplo. Hay países, como tú sabes, que no tienen ese lujo, no tienen ese manejo responsable. Y ojo, cuando yo digo que en Perú ha habido un acuerdo sobre lo fundamental, en estos 5 años que yo he estado acá ha habido 7 ministros de Hacienda en el Perú. 7, de Economía y Finanzas. Claro. 7. Y el camino continúa siendo el mismo, de un manejo fiscal responsable, de un manejo fiscal cuidadoso. Y entre estos ministros ha habido, y el Perú, esa es una de las cosas que a mí más me ha impactado, a pesar de todos estos cambios, hay economistas de altísimo nivel que han asumido estos cargos: Miguel Castilla, Alonso Segura, el mismo Carlos Oliva, gente de primerísimo nivel. Y ese acuerdo sobre lo fundamental ha sido extremadamente importante. Ahora, tú tienes razón, hay reformas microeconómicas que requieren el trabajo conjunto del Ejecutivo y el Legislativo y que son fundamentales. Por ejemplo, usted decía en esta entrevista que le leí de febrero que, por ejemplo, dice usted, que la inversión en obras públicas se dispare. O sea, ¿qué necesitaba? Por lo menos la proyección que usted hacía en febrero, febrero ahorita. Pero digamos que estamos a agosto y ha pasado mucha agua por este río. Que la inversión en obras públicas se dispare y que la inversión privada continúe fortaleciéndose. Podrían ser algunos indicadores iniciales. Yo le pregunto,
Se acaba de suspender aquí un proyecto minero, Tía María, por una inversión valor de $1.400 millones. ¿Eso cuánto influye en el gran inversor que está viendo desde fuera Perú y dice, ¿esto me conviene o no me conviene? Mira, Jaime, la minería es importantísima para el Perú. 60% de sus exportaciones y por lo tanto de sus divisas vienen de la minería. La minería puede hacerse responsablemente y tenemos ejemplos internacionales importantísimos. Canadá es uno, Australia es otro. El rol del Estado es balancear dos cosas. Por un lado, la responsabilidad minera, es decir, la responsabilidad sobre la protección del medio ambiente, la responsabilidad sobre la protección de las comunidades. Y por otro lado, mandarle al inversionista el mensaje de que hay seguridad jurídica, de que si hay un acuerdo, se cumple. Ese balance es un balance muy complicado de lograr y lo que estamos viendo en este momento de crispación es precisamente cómo ese balance juega en este momento. Es delicado, por supuesto, que los inversionistas pueden venir al Perú o pueden irse a otro país. Ellos escogen dónde poner su dinero. ¿Pero qué haría un inversionista en este momento para usted? Bueno, los inversionistas, yo creo que los inversionistas están mirando con mucha atención cuáles son las reglas del juego del Perú. ¿Mucha atención o con mucha tensión? Las dos cosas. Ajá. Las reglas del juego de la minería son un aspecto muy importante. Si parte del problema es que las reglas no están claras, o que son difusas, o que no están completamente transparentes para todos los actores, pues hay que trabajar en reformar la ley minera, como se ha hablado, para hacerlas claras. Pero para eso se requiere el concurso y trabajo conjunto del Legislativo y el Ejecutivo. Cosa que no está pasando. Y para la inversión pública. La descentralización es uno de los temas pendientes del país. Le hablaba hace un momento de los indicadores de crecimiento proyectados para este año en América Latina. Según el Fondo Monetario, para América Latina, 0,6% de crecimiento, 2019. El estimado para el Perú, a comienzos, era de 3,5%. Hoy, con todo lo que acabamos de conversar, estas dos cosas nomás, la crisis, la gran crisis política y este asunto económico que golpea y que usted dice que los inversionistas miran con atención y con tensión. ¿Se atrevería a arrojarnos una cifra de crecimiento probable para Perú y para América Latina? Bueno, el Banco Mundial cada 6 meses saca una cifra oficial para los países. Para el Perú en este momento la última que sacamos fue del 3.8. Estamos haciendo las revisiones. El Fondo Monetario acaba de sacar también sus revisiones. Y lo que estamos viendo en América Latina es que la caída de la demanda internacional sobre commodities es bastante fuerte y hay una tendencia a la baja. En prácticamente todos los países del continente. A la baja. A la baja en el crecimiento económico, en todos los países del continente. Yo creo que o sea, van que las a ser, proyecciones bajan. Sí, yo creo que van a ser unos meses complejos en la medida en que esta tensión entre China y los Estados Unidos prevalece. Pero, de nuevo, la macroeconomía peruana está sosteniéndose y sostiene y tiene la posibilidad de darle al Ministerio de Hacienda, de Economía y Finanzas un timón que le permite hacer ajustes en el camino, cosa que otros países realmente no tienen porque no tienen esas reservas y esas posibilidades que el Perú ha logrado mantener a pesar de muchos cambios en el camino. Señor Rodríguez, muchas gracias. Creo que queda un sabor entre amargo y dulce, que todavía hay alguna esperanza encaminada, pero ciertamente el ruido nos afecta. Le deseo un buen viaje a Washington. Muchas gracias. El señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para